Hello, 911. Yeah, I think there's a body out here. I don't know if this is a fake or what. Please send somebody. Hurry. This is really freaking awful. Please hurry, send somebody. Okay, stay right there, sir. A missing persons case in Columbus is now a murder investigation. Police have confirmed the body found yesterday in a Grove City park is an OSU student. Grove City, Ohio, un pueblo tranquilo antes conocido por su próspera comunidad agrícola. Se ha convertido ahora en un lugar ideal para quienes aman la naturaleza, la historia y la sencillez de la vida en el Medio Oeste. Rodeado de innumerables parques estatales, tanto los residentes como los visitantes pueden disfrutar libremente de actividades al aire libre como practicar senderismo, jugar paintball o simplemente pasar un día recogiendo calabazas con la familia. A tan solo 15 minutos en coche se encuentra la Universidad Estatal de Ohio, hogar de más de 60,000 estudiantes, y en 2017 una de esas estudiantes destacadas fue Regan Delaney Tokes, de 21 años. Cuando sus padres se mudaron a Florida por trabajo, Regan eligió quedarse en Columbus. Ella no solo amaba el lugar, sino también el camino que representaba. Sueños, libertad y futuro. La Universidad Estatal de Ohio fue la única escuela a la que siempre quiso asistir y la única a la que le importó postularse. Ese amor comenzó en la infancia, cuando su padre, Toby, la llevó a un partido de fútbol americano de los Buckeyes. Desde ese momento, soñó con ser parte de ello y, finalmente, hizo realidad ese sueño. Regan se especializó en psicología, con un plan claro: graduarse, trabajar unos años y luego abrir su propia clínica para ayudar a otros, especialmente a quienes luchaban con heridas emocionales que nadie podía ver. Regan era una persona profundamente emocional que amaba a su familia más que a nada. Llamaba a su padre su héroe, a su madre su mejor amiga y a su hermana menor, Mackenzie, a menudo la llamaba en broma Gigi. Les enviaba mensajes de texto todos los días, sin importar lo apretada que estuviera su agenda de clases. La madre de Regan, Lisa, dijo que su hija siempre había sido una bola de energía, alegre, generosa y desinteresada. Desde la primaria, Regan tenía la costumbre de detenerse en medio de la calle solo para salvar a una lombriz o recoger un pequeño insecto de la banqueta, porque no podía soportar ver a ninguna criatura sufrir o sentir dolor. La describían como alguien divertida, alegre y a veces adorablemente ocurrente. Era extrovertida, enérgica y siempre el centro de cualquier conversación. Pero detrás de ese resplandor había un alma honesta, sensible y soñadora. A Regan también le encantaban los deportes. Había jugado tenis y lacrosse en el equipo de su escuela y pasaba las tardes de fin de semana ya sea practicando o animando a los equipos de sus amigas. Su energía parecía nunca agotarse. Grove City, con su abundancia de actividades al aire libre y aire fresco, era el lugar perfecto para ella, una joven que amaba el movimiento y la naturaleza. Regan vivía fuera del campus con 4 compañeras de cuarto: Jackie, Madison, Kirsten y Stephanie. Al principio, fueron asignadas al azar para vivir juntas, pero no pasó mucho tiempo antes de que se volvieran cercanas como una familia. Estudiaban juntas, cenaban juntas, se quedaban despiertas hasta tarde platicando, y algunas de ellas incluso trabajaban medio tiempo en el mismo restaurante local donde Regan también trabajaba como mesera. Aquellos fueron días universitarios llenos de risas, y la amistad entre ellas no solo quedó como un recuerdo, sino como un refugio seguro al que Regan siempre podía volver después del caos de la vida. Sin embargo, en los últimos meses del año escolar,
Regan atravesó un período de tristeza silenciosa. Ella y su novio Jake, con quien había salido por un tiempo, decidieron terminar en términos pacíficos. No hubo enojo ni dolor evidente, solo la comprensión mutua de que si querían enfocarse en el futuro, necesitaban dejarse ir en el presente. Regan quería dedicarse por completo a sus estudios, con la esperanza de graduarse con honores y comenzar una nueva vida de acuerdo al plan que había trazado, incluso después de la ruptura. Regan y Jake se mantuvieron en contacto, todavía se enviaban mensajes y se animaban mutuamente. Y sus compañeras de cuarto decían que cada vez que ella sonreía frente a su teléfono, sabían que era un mensaje de Jake. ¿Estaba triste? Claro que sí, pero se mantenía resiliente. Al acercarse el final de su último año, Regan publicó una foto en redes sociales de un regalo especial de su padre, un portarretratos destinado a guardar su futuro diploma. El pie de foto estaba lleno de orgullo y emoción. Para ella no era solo un regalo, era un recordatorio de un largo viaje, lleno de esperanza, esfuerzo y el amor inquebrantable de su familia caminando a su lado. Febrero de 2017, solo faltaban unos meses para la graduación. Regan entró en la etapa más ocupada de su vida, equilibrar la escuela, el trabajo y prepararse para el mayor punto de inflexión de su camino. Nadie podría haber imaginado que lo que parecían ser sus días más brillantes se convertirían en el trágico capítulo final de una vida radiante. La noche del 8 de febrero de 2017, Regan salió de su departamento para ir a trabajar un turno en Boda Bar and Restaurant. Esa noche estuvo bastante tranquila y terminó su turno poco antes de las 10 p.m. Caminando hacia su auto, el mismo que ella y otros siempre estacionaban en la calle detrás del restaurante. Regan siempre tenía la costumbre de mandar mensajes de texto para avisar que había llegado a casa a salvo. Todos estaban a miles de kilómetros de ella y nunca quería que nadie se preocupara, especialmente de noche, pero esa noche no llegó ningún mensaje, aunque apenas una hora antes de salir le había mandado un texto a su papá. Su hermana menor, Mackenzie, le envió un mensaje a las 10:30 papá usmi. El mensaje se envió, pero no hubo respuesta. Durante las siguientes 4 horas, Toby, el padre de Regan, siguió llamando y mandando mensajes a su hija. El teléfono seguía sonando, pero nadie contestaba. Alrededor de las 2 a.m., el timbre se detuvo y parecía que el teléfono había sido apagado, o algo peor. A la mañana siguiente, todos en la familia se despertaron con una sensación de inquietud. No había mensajes, no había llamadas perdidas, no había señales de Regan. ¿Se habría accidentado en el camino a casa o simplemente se había quedado en casa de una amiga y olvidado cargar su teléfono? En el departamento que compartía con sus compañeras de cuarto, Kirsten tocó a la puerta de Regan, pero la habitación estaba vacía. Su cama estaba perfectamente tendida y su mochila de la escuela estaba junto a ella. Jackie, Madison y Stephanie tampoco la habían escuchado llegar a casa, y una sensación escalofriante comenzó a extenderse. Empezaron a publicar en redes sociales y a llamar a amigos en el campus. Su madre, Lisa, llamó a la oficina de la universidad. La respuesta fue como un cuchillo. Regan no se había presentado a clases esa mañana. Ya era demasiado para soportar. No había más dudas. Lisa llamó a la policía, pero la persona con la que habló le dijo que no podía presentar un reporte de persona desaparecida porque no había sido la última en ver a Regan, así que no podía hacerlo.
La persona que sí podía presentarlo era el gerente del restaurante Boda. De inmediato, las compañeras de cuarto de Reagan regresaron al restaurante. Su gerente dijo que estaba seguro de que ella había llegado y se había ido esa noche. Y aunque su auto no estaba estacionado afuera, había evidencia de que se había ido en ese auto. El gerente no dudó. Llamó a la policía y presentó oficialmente el reporte de persona desaparecida. So we had a employee leave work last night, and she has not been home. Her phone is off. Nobody can find her because she hasn't been home at all either. Her mom's been calling, looking for her. We can't find her car around work. Mientras la familia y los amigos de Reagan aún la buscaban desesperadamente. Alrededor del mediodía del 9 de febrero, la policía recibió una llamada de un residente local en pánico. Hello, 911. Yeah, I think there's a body out here. I don't know if this is a fake or what. Please send somebody. Hurry. This is really freaking awful. Please hurry, send somebody. Okay, stay right there, sir. El hombre, que caminaba cerca de la entrada del parque Scioto Grove Metro, había visto el cuerpo desnudo de una joven parcialmente enterrado bajo la nieve. Cuando la policía llegó, quedó claro que ya había fallecido. No llevaba bolso ni teléfono, y ninguna de sus prendas estaba cerca. Tenía un pequeño tatuaje circular y un delicado collar, pero fuera de eso, no había nada alrededor que pudiera ayudar a identificarla. We are also following a case from OSU where a female student has been reported missing. According to the university's statement, they are aware of the missing persons report and direct any questions to Columbus Police. Poco después de las 3 p.m., sus compañeras de cuarto, que aún estaban en bodega, se enteraron de que se había encontrado el cuerpo de una joven. Y cuando la policía llegó para tomar su reporte de persona desaparecida, les preguntaron por un pequeño tatuaje. Sintieron un nudo en el estómago al decir que Reagan tenía un tatuaje que coincidía con la descripción. También estamos siguiendo un caso de la Universidad Estatal de Ohio, donde se ha reportado la desaparición de una estudiante. Según el comunicado de la universidad, están al tanto del reporte de persona desaparecida y están dirigiendo todas las preguntas a la policía de Columbus. Y solo unas horas más tarde, la noticia que todos habían intentado no imaginar pronto sería confirmada. Habían encontrado el cuerpo de Reagan Tokes. A missing persons case in Columbus is now a murder investigation. Police have confirmed the body found yesterday in a Grove City park is an OSU student. 21-year-old Reagan Tokes was last seen Wednesday night leaving a bar in the Short North where she worked. And tonight, we have team coverage with reaction from OSU students and employees who work in the Short North. El reporte de persona desaparecida de la policía de Columbus indicaba que, según un empleado de bodega, Tokes solía pedirle a un barman que la acompañara a su auto porque el área detrás del restaurante era muy oscura y poco transitada. Pero esa noche salió sola cuando se fue el miércoles por la noche. El jueves por la tarde, el cuerpo de Tokes fue descubierto por un automovilista en el parque Scioto Grove Metro en Grove City. Los investigadores ahora trabajan para llenar el vacío de tiempo e identificar a un sospechoso. Alcanzó a llegar a su auto. Niall Woodson dijo que es posible que algo pudiera pasar desapercibido en esas calles detrás de bodega. There's one light here on the block which, keeps this area bright. But the whole next block is very dark. It's very dark. There's not a street light for another block down. La pregunta es, ¿había alguien esperando ahí o la habían estado siguiendo?
cuando su cuerpo fue encontrado a la tarde siguiente, enterrado bajo la nieve en un parque cercano. La policía abrió de inmediato una investigación por homicidio, pero todo era incierto. ¿Alcanzó a llegar a su auto? ¿La secuestraron justo ahí en el estacionamiento? ¿O alguien había estado esperando en algún lugar en la oscuridad? Las compañeras de cuarto de Reagan dijeron que recientemente ella había estado un poco deprimida por una ruptura amorosa, pero nada parecía estar mal o ser peligroso. Había sido una ruptura pacífica. Los dos seguían hablando y tratándose con respeto. La autopsia reveló una verdad brutal. Reagan Stokes no solo fue asesinada, sino que también había sido violada y luego baleada 2 veces con disparos fatales. Uno en la parte trasera de la cabeza y otro en el lado derecho de la cara. La bala seguía incrustada en su cráneo. Los expertos pudieron determinar que le habían disparado por detrás y que era casi como una ejecución a corta distancia. La policía no encontró casquillos en la escena, lo que generó sospechas de que quizá la habían matado en otro lugar y luego llevado al parque Scioto Grove para deshacerse de su cuerpo. Cada detalle hacía que el crimen se sintiera más frío y calculado. La noticia se propagó tan rápido que la policía no pudo mantenerla en confidencialidad. Esto llevó a que la hermana menor de Reagan, Mackenzie, se enterara de que su hermana había muerto a través de una publicación en Instagram. La madre de Reagan, Lisa, entre lágrimas dijo: «Ella no tenía enemigos. No puedo imaginar quién podría hacer algo tan cruel. Ella siempre vivió para los demás». Pero para la gente en Ohio, había algo más rondando en el fondo de la mente de todos. Algo que había estado preocupando a la comunidad desde hacía algún tiempo. En las semanas previas, el área había sido golpeada por una serie de agresiones y robos, cada uno más aterrador que el anterior. A las jóvenes las agarraban por detrás, las amenazaban con un arma de fuego o un cuchillo y luego les robaban las carteras y los bolsos. El atacante siempre usaba una máscara. Se movía rápido, en silencio. Desaparecía como un fantasma. Los residentes están en máxima alerta después del tercer asalto a mano armada en tan solo 2 semanas. Todas las víctimas son mujeres. Todos ocurrieron en la misma zona. Yes, Ellie, since that last attack last night, the German Village Society called a meeting with Columbus Police, and residents is going on right now in their headquarters. They want to know exactly what is going on in this neighborhood, and residents I spoke with say they are not taking these attacks lightly. I heard someone yell help, and so I ran outside, and half of the neighbors were already out here. Last night, just before 10 o'clock, a woman who lives in this German Village neighborhood on Mohawk and Frankfurt Street was robbed by gunpoint and attacked. Columbus police say the woman was getting things out of the trunk of her car when a man walked up behind her and demanded she give him her purse. La policía dijo que no habían identificado al atacante y tampoco habían confirmado si los incidentes estaban relacionados. Pero, ¿era posible que el asesinato de Reagan estuviera vinculado a esos casos? Una mujer que fue víctima en uno de los ataques dijo que en cuanto escuchó lo que le había pasado a Reagan, sintió en lo más profundo que todo estaba conectado, creyendo que el hombre que la atacó a ella sin duda la habría matado si hubiera tenido la oportunidad. Pero los investigadores tenían muy pocas pistas que seguir, y las entrevistas tenían que comenzar con las personas más cercanas a ella, incluido su exnovio, Jake. De inmediato atrajo la atención de la policía, no solo porque acababan de terminar su relación, sino también porque Jake había publicado en Instagram poco después de que encontraran el cuerpo de Reagan. Y los detectives dijeron que había algo en esa publicación que les provocaba una sensación de inquietud. A week and a half ago. Is that normal? Well, not usually. I talk to her every day, but we're breaking out kind of.
was just we didn't have enough time really for each other. We had to focus on school. She even said it in one of the texts. I mean, I'm one of her best friends. Okay, Jake, let me ask you this. Don't take this the wrong way. Okay. Why in the world would you write out that you're in a better place? Why can I see what I am? I was talking to her like she, like, I don't know, like she's in heaven. You just don't hear it very often, better place when somebody was living a good life. Well, no, I know, but if I were to go today, I would know that I would go somewhere better. That's just what I believe, so. You said you posted on Instagram? Yes, sir. Vamos, pero según los más cercanos a Reagan, Jake no podía ser el culpable. Sus compañeras de cuarto insistieron, de ninguna manera. Jake amaba a Reagan. Ni siquiera tuvieron una sola discusión. Incluso después de la ruptura, él seguía preocupado por ella. Seguía hablándole como a su mejor amiga. Jake quedó completamente devastado tras la muerte de Reagan. Solo estaba tratando de sobrellevar ese dolor a su manera. Y la publicación que la policía consideró sospechosa, en realidad, era un homenaje desgarrador de alguien que había perdido una parte de su corazón. Al final, se confirmó la coartada de Jake, y la policía continuó con la investigación. La cámara dentro de Boda solo logró capturar un breve momento en que ella salía, y no parecía que alguien la estuviera observando o siguiendo. Usando sistemas de reconocimiento de placas, los investigadores rastrearon el auto de Reagan, abandonado en una calle residencial tranquila no muy lejos de la escena. Había señales claras de que alguien había intentado incendiarlo, con quemaduras de cigarro y olor a gasolina en el interior, pero el intento había fallado y la policía pudo. Se recogieron varios objetos, varias colillas de cigarro, un bidón de gasolina y algunos recibos de cajero automático fueron llevados para su examen y análisis. Los recibos mostraban que se habían hecho intentos de retirar una gran cantidad de dinero, pero fueron rechazados. Hubo un retiro exitoso, por $60, mientras esperaban el análisis forense de la escena. La comunidad estudiantil de la Universidad Estatal de Ohio cayó en un estado de pánico silencioso. Muchas estudiantes comenzaron a evitar ir solas a clase. Algunas no se atrevían a salir de sus dormitorios después de las preguntándose si podrían ser las siguientes. Y tanto la universidad como la policía no tenían mucho con qué tranquilizarlas. No se dio ningún mensaje claro. Reagan's death, people who work in the service industry in the Short North say they're worried about their own safety. NBC4's Olivia Fecta was live in the Short North tonight and spoke to some of those employees. Olivia. Mark, a longtime bartender at Martini's, which is another restaurant and bar here in the Short North, says that the people who work in the service industry here in the Short North are very close-knit. So, of course, they were devastated to hear the news that one of their own who worked here at Bodegas was missing and then was found dead. I talked to that woman earlier today, and she, again, is a bartender, a long time. She says while she usually uses public transportation to get to her job, a lot of servers and bartenders who work around here do drive to work, and some of them have to drive and park far away from their workplaces. I mean, parking is an issue down there, and is a safety issue because, like, a lot of these places are not lit, you know, where we're parking. A lot of these public parking areas are not full of lights, you know, and so it can be a safety issue for us. She, by no means, deserved any amount of harm, you know, sent her away. So, yeah, anybody with information, yeah, please come forward because, you know, we need to get justice for Reagan. You know, one of those people that you meet and you don't forget. There's been a lot of hugs, a lot of crying, and it's sad, but you know, this really puts in perspective how close we all really are with each other. She was a loving, awesome, amazing person. I know she was studying at OSU, and she had a great personality, super warm and welcoming. I'm like, this can't happen here. I haven't slept all night. I'm serious. I mean, that's all I've been thinking about. It's all night long. Reagan Tokes' missing car was found on Oakwood Avenue on Columbus's east side. The Ohio Bureau of Criminal Investigation is assisting Grove City Police with this investigation, and they're asking the public for help in the search for clues.
Anyone with information can call the Ohio BCI tip line. Jake, el exnovio que todavía sentía un profundo cariño por Reagan, organizó una recaudación de fondos para la familia Tokes, con la esperanza de que algún día ese dinero se convirtiera en una beca a nombre de Reagan. Él sabía cuánto amaba ella su universidad y lo lista y emocionada que estaba por graduarse. Jake creía que, si aún estuviera viva, sin duda querría ayudar a otros estudiantes a alcanzar sus sueños tal como ella lo había hecho. La recaudación rápidamente reunió casi $100,000, un testimonio del amor que la comunidad tenía por Reagan. Tan solo 48 horas después de que se encontrara el cuerpo de Reagan, los detectives tuvieron su primer gran avance. Imágenes de cámaras de seguridad en varios cajeros automáticos mostraron que fue la misma Reagan quien realizó y trató de realizar varias transacciones de retiro en esos momentos. Y aunque la cámara no pudo capturar con claridad quién estaba con ella en el auto, la policía creía que había alguien más ahí y que era muy probable que Reagan hubiera sido obligada a retirar el dinero bajo amenaza. No mucho después, la policía recibió los resultados de las pruebas de ADN de las colillas de cigarro que habían sido recogidas. Y lo que los sorprendió fue lo rápido que la identidad fue confirmada. Pero eso solo podía suceder si esa identidad ya estaba en el sistema policial. Y en efecto, el rastro llevó a un hombre de 29 años llamado Brian Lee Goldsby, un hombre con un largo historial criminal que había salido de prisión apenas unos meses antes. Goldsby era un hombre familiar en los registros de múltiples departamentos de policía en distintas áreas, y a medida que los investigadores empezaron a indagar en su pasado, la verdad se volvió cada vez más perturbadora. Tiene antecedentes penales desde niño y ahora es un delincuente sexual convicto. La evaluación muestra que, siendo menor de edad, agredió sexualmente a niños a una edad muy temprana. Sus delitos continuaron y, en 2011, secuestró a una mujer embarazada de 8 meses y a su hijo de 2 años. Usó la fuerza y agredió sexualmente a la mujer delante de su hijo, obligándola a retirar dinero de varios cajeros automáticos. Después, obligó a la víctima a regresar a su casa, donde la agredió de nuevo. Para cubrir sus huellas, la obligó a ducharse y cepillarse los dientes para eliminar cualquier rastro de evidencia de ADN. Antes de huir, también robó varios objetos de su casa, aunque se recogieron suficientes pruebas dentro del auto para llevarlo a juicio. La víctima quedó tan traumatizada psicológicamente que no pudo soportar testificar. Como resultado, a Brian se le ofreció un acuerdo. En lugar de enfrentar cargos graves, que incluían 2 cargos de robo a mano armada, violación y secuestro, solo tuvo que declararse culpable de robo y tentativa de violación. Fue sentenciado a 6 años de prisión, pero fue liberado varios meses antes. Después de ser liberado, Brian se mudó a una casa de transición bajo supervisión. Sin embargo, los funcionarios que dirigían el programa, junto con su oficial de libertad condicional, no cumplieron adecuadamente con sus deberes de supervisión, a pesar de que había sido clasificado como un individuo peligroso y llevaba todo el tiempo un monitor electrónico en el tobillo. Brian violó repetidamente las condiciones de su libertad condicional, pero nadie intervino a tiempo. Y cuando los investigadores revisaron los datos de su monitor, descubrieron algo aterrador. Todos los asaltos y robos que habían ocurrido en las semanas previas a la muerte de Reagan coincidían con los movimientos de Brian, mostrando que él estaba directamente relacionado con esos crímenes. Todo estaba conectado.
Aunque el monitor de tobillo de Brian había registrado todo su rastro de actividad, lo que realmente impactó a todos fue el hecho de que los datos de estos dispositivos no se enviaban directamente a la policía. En su lugar, la información se enviaba a empresas privadas, las que fabrican y administran los dispositivos de monitoreo, y era responsabilidad de ellas reenviar los datos a las autoridades. En el caso de Brian, este proceso fue completamente ignorado. Nadie revisó, nadie intervino, y ni siquiera estaba sujeto a órdenes de toque de queda a pesar de llevar el monitor en el tobillo. Los datos del monitor de Brian mostraban que él había estado presente en cada lugar por el que pasó Regan aquella fatídica noche, comenzando con su aparición justo cerca de su auto. Cada calle, cada cajero automático donde Regan se había detenido coincidía exactamente con su recorrido, y los detectives pudieron probarlo usando múltiples videos de vigilancia. Incluso obtuvieron imágenes de Brian comprando el bidón de gasolina, el mismo que después fue encontrado en el auto de Regan. Aún más escalofriante, los resultados del kit de agresión sexual dieron una coincidencia perfecta con el ADN de Brian Goldsby. Sin dudarlo, a las 4 a.m. del 11 de febrero, un equipo SWAT irrumpió en su residencia y lo arrestó en el acto. Yeah, the handcuff. Oh, yeah. You get one? Yeah. Get out on you real quick. Don't talk about anything. If you ask questions, all that stuff, just tell them Nick's gonna talk to him, and that's all. That's the only answer to give them. Yep. Okay. Así es. Brian fue sometido a un interrogatorio de 6 horas con los mismos detectives que lo habían arrestado 6 años antes. Durante la sesión, se mostró triste e insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de Regan ni con la agresión sexual. Sin embargo, admitió haber estado dentro de su auto esa noche, aunque afirmó que su única intención era robar dinero. Brian declaró que había obligado a Regan a subir a su propio auto, haciéndola conducir a varios cajeros automáticos para retirar dinero. Después de eso, la hizo conducir hasta un parque, donde le ordenó quitarse toda la ropa, darse la vuelta y quedarse quieta durante 30 minutos antes de que él se marchara. Según él, Regan no se movió. Luego, condujo su auto lejos de la escena y más tarde lo abandonó solo. Brian siguió insistiendo en que Regan seguía viva cuando él se fue, cuando la policía le preguntó si había alguien más involucrado. Esperaban atraparlo en una contradicción si intentaba culpar a otra persona. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando los detectives comenzaron a presentar la evidencia de ADN, él cambió su historia. Esta vez admitió haber estado presente cuando Regan fue asesinada, pero aún negó ser quien la mató. Dijo que todo era culpa de un hombre llamado TJ, alguien a quien le debía dinero. Brian afirmó que después de obtener el dinero de Regan, pensó que todo terminaría ahí, pero que TJ lo obligó a violarla antes de que él mismo sacara un arma. ¿Por qué hizo eso?, preguntaron los detectives. Brian respondió que no lo sabía, solo que TJ lo había amenazado con hacerle daño a sus hijos si no obedecía. Brian dijo que durante la terrible experiencia, Regan no dejaba de llorar y suplicar: "Lo único que quiero es vivir". Afirmó que TJ ordenó a Regan quitarse la ropa y caminar hacia el campo. Cuando ella dio la espalda, TJ disparó una bala en la parte trasera de su cabeza. Luego se acercó,
Se paró directamente sobre ella y disparó otra vez al lado derecho de su rostro. El relato de Brian sobre lo sucedido, junto con las últimas y dolorosas palabras de Reagan, fue tan específico y detallado que los oficiales estaban seguros de que en realidad se estaba describiendo a sí mismo, no a una persona imaginaria llamada TJ. No había ninguna evidencia en el auto de Reagan que indicara que alguien más aparte de Brian hubiera estado allí. Y cuando se le pidió proporcionar información sobre TJ, no pudo dar nada remotamente creíble. La policía declaró que el historial de violencia de Brian hablaba por sí mismo. Cada asalto, cada robo ocurrido en las semanas previas a la muerte de Reagan había sido cometido solo por él. Aunque sabían que su historia era absurda y enredada, los investigadores fingieron creerle con la esperanza de que revelara más detalles. Él les dijo dónde se habían escondido las ropas de Reagan, dónde se habían desechado el arma y los casquillos, y dónde estaba su teléfono. El teniente Brian Davidson, quien conducía los interrogatorios, dijo que sus ojos eran pura maldad. No había nada allí. Brian Goldsby, de 29 años, fue acusado de asesinato agravado, violación, robo agravado y secuestro de Reagan Tokes. Reagan Tokes. She was a fourth year in psychology here at Ohio State. The announcement was made on the Grove City Police Department Facebook page on Saturday morning. Brian Lee Goldsby has been arrested and charged with aggravated murder, aggravated kidnapping, and aggravated robbery. Goldsby has previously served time in prison for 1 count of robbery and 1 count of attempted rape. Police say they believe there may be a connection between Goldsby and recent attacks around the German Village area. And now our thoughts are with Tokes' family and her friends today as they begin to start their healing process. Aunque Brian continuó negando el crimen durante los interrogatorios. Mientras estaba en la cárcel, hizo 2 llamadas telefónicas, una a su novia y otra a un amigo. Y en ambas confesó todo. Yo lo hice, maté a esa chica por dinero, dijo. Esas confesiones ayudaron a la policía a reconstruir casi toda la cronología de los hechos ocurridos en aquella fatídica noche. A las 9:45 p.m., justo cuando Reagan terminó su turno, Brian la obligó a subir a su propio auto y la hizo conducir hasta un cajero automático. Reagan se detuvo en una sucursal de Chase Bank, donde intentó retirar $500, pero la transacción fue rechazada. Unos 10 minutos más tarde, ambos llegaron a Huntington Park, y las cámaras de seguridad captaron a Reagan intentando de nuevo retirar dinero. Sin éxito. De 10:18 a 10:30 p.m. Brian obligó a Reagan a detener el auto en un callejón oscuro, donde la agredió sexualmente. Después de eso, la hizo regresar al primer banco para retirar con éxito $60. Entre las 11:12 y las 11:41 p.m., una cámara en una gasolinera captó imágenes de ambos apareciendo de nuevo dentro del auto. En algún momento, entre la medianoche y la 1 a.m., Brian llevó a Reagan al parque Scioto Grove Metro. Allí la obligó a quitarse toda la ropa y caminar hacia el centro de un campo oscuro mientras ella le suplicaba una y otra vez que le perdonara la vida. Ignorando sus súplicas desesperadas, fríamente le disparó 2 veces en la cabeza, una por detrás y otra en el costado de su rostro, y luego usó su auto para huir de la escena.
condujo hasta la casa de su novia. Los dos fueron juntos a un McDonald's, probablemente en un intento de crear una coartada. Más tarde, arrojó el arma y los casquillos a una alcantarilla pluvial antes de intentar, sin éxito, incendiar el auto. En un último y sorprendente detalle, Brian le dio la cartera de Regan a su novia como regalo, diciendo que era un presente adelantado de San Valentín. 1 week after an Ohio State senior was last seen alive, her friends and family are saying their final goodbyes. This service, this celebration of life, was a chance to focus more on the Reagan Tokes everyone knew and loved, and not so much on the sudden and violent way that her life ended. Friends describe her as an amazing, very loving and happy person. From the church service in Maumee to a graveside service in nearby Perrysburg, Reagan Tokes was then laid to rest. All across Ohio, people have expressed feeling a connection to Reagan Tokes and her family. An online guest book includes many comments like this one from a woman in Grove City. Although I didn't know her personally, this story has touched my heart tremendously. My heart just aches for all of you, and even more so, Reagan. El 15 de febrero, en la iglesia a la que Reagan había asistido desde la infancia, se celebró su funeral. El lugar estaba lleno, desde familiares y amigos cercanos hasta personas que nunca la habían conocido ni hablado con ella. Todos acudieron a despedirse de una joven cuya bondad y luz podían sentirse a través de la historia de su corta vida. Al mismo tiempo, Brian compareció en la corte para escuchar los cargos en su contra. El padre de Reagan, Toby, permaneció en silencio, observándolo a través del vidrio. Dijo que estaba furioso y tan abrumado por la emoción que todo su cuerpo temblaba. Se sorprendía de no haber sufrido un infarto ese día. Toby afirmó que, a medida que la verdad sobre el pasado de Brian salía a la luz, el hecho de que hubiera escapado de la responsabilidad por tantos crímenes era tan confuso como impactante. Tenían a un monstruo en sus manos, bajo su control, y lo dejaron escapar. El hombre acusado de violar y asesinar a la estudiante de la Universidad Estatal de Ohio, Reagan Tokes, se ha declarado inocente, a pesar de su confesión y de todas las pruebas. Brian aún se declaró inocente, y comenzaron los preparativos para el juicio. 3 meses después del asesinato de Reagan, llegó finalmente el momento en el que ella había puesto todo su esfuerzo, el día de su graduación. Pero en lugar de una celebración alegre, se convirtió en un momento sombrío y desgarrador para su familia, sus compañeros de clase y la universidad donde ella había depositado toda su pasión y esperanza. We will also never forget the classmates who were taken from us too soon, who helped us shape our hearts and minds. And the degree Bachelor of Arts upon Reagan Delaney Tokes. La familia de Reagan cruzó el escenario en su nombre para aceptar su diploma, un símbolo del esfuerzo incansable que ella había puesto antes de que su vida fuera arrebatada tan cruelmente. Todo el auditorio se puso de pie, aplaudiendo sin cesar, para honrar a una estudiante que había vivido con un corazón apasionado y un espíritu de bondad. En ese momento profundamente emotivo, se leyó en voz alta la declaración de la familia. Reagan había querido ser una Buckeye desde que era una niña. Hoy, su sueño se ha hecho realidad al recibir su diploma de la Universidad Estatal de Ohio. Como padres y familia de Reagan, estamos increíblemente orgullosos de nuestra hija y de todo lo que logró. La oportunidad de asistir a la universidad es un regalo precioso, y para honrar ese regalo, uno debe tener ambición, dedicación, disciplina y un inquebrantable sentido de determinación. Reagan tenía todo eso, y más.
al igual que cada otro estudiante que recibe su diploma hoy. Los felicitamos por su logro y les pedimos que tomen ese regalo y lo usen para marcar una diferencia en este mundo, para hacerlo un lugar mejor, como Reagan quería hacerlo, pero ahora físicamente no puede. A mediados de marzo de 2018 comenzó el juicio de Brian. Jurors began their day outside the courtroom. They were taken to the locations where investigators say Brian Goldsby, a convicted felon, kidnapped, raped, and murdered the Ohio State student. Prosecutors say today's jury view will help show the terror that Reagan Tokes endured on the night that she disappeared outside her job in the Short North. Jurors were also shown the locations of 2 ATM machines where investigators say Brian Goldsby forced Tokes to try to withdraw money. They stopped at the alley in Marion Village where prosecutors believe Reagan Tokes was raped, and Scioto Grove Metro Park where Tokes' body was found. A makeshift memorial was covered with a tarp during the jury's visit to the site. I solemnly swear the testimony you're about to give shall be the truth and nothing but the truth. Back in the courtroom, prosecutors called the witnesses who were first on the scene when the body was discovered. Also taking the stand were several of Reagan Tokes' roommates who described filing a missing persons report after realizing Reagan had not come home. And an undercover Grove City detective described finding the cigarette butt and burn marks inside Reagan Tokes' car. Prosecutors say DNA from the cigarette butt matches Brian Goldsby. The detective also described the initial interview with Brian Goldsby after his arrest. First couple hours he told us that he had taken Reagan into a car, had committed a robbery of her, he needed money, he took her to some ATMs, and then he said he left her naked in a field during a snowstorm. La defensa se enfocó en la infancia de Brian, declarando que había sido maltratado por su madre y que había luchado con problemas de adicción. También afirmaron que Brian había sido agredido sexualmente cuando era niño, aunque la fiscalía argumentó que sus declaraciones al respecto eran inconsistentes y no verificadas. Su abogada, además, sostuvo que la evidencia de ADN, tanto del cuerpo de Reagan como de las colillas de cigarro recogidas, no era confiable porque se había comparado con el ADN de Brian proveniente de un caso separado en 2010. También intentó sugerir que Brian no era lo suficientemente inteligente como para planear un crimen tan atroz, afirmando con fuerte insinuación: «Damas y caballeros, les digo que si el señor Goldsby realmente hubiera querido salirse con la suya, probablemente no habría usado un monitor GPS, y no solo lo usó, lo cargaba regularmente. Claramente, no quería que se le acabara la batería». Sin embargo, la fiscalía rechazó con firmeza ese argumento. La inteligencia no tenía nada que ver. Él no actuó por impulso. Salió esa noche a cazar, y la presa que encontró fue Reagan Tokes. We can track him at 9:45 p.m. at the precise place where she parked her car, and at gunpoint was forced into the car by him. And this device tracks not only location but speed, and within a couple minutes after 9:45, he's gone from walking about 3 miles an hour to moving at 25 miles an hour on 2nd Avenue after he kidnapped her and told her to drive to the bank where there was this attempt to withdraw, which was denied, $200, because there are limits on withdrawals at ATMs, as we all know. Eventually, $60 was withdrawn by Reagan Tokes, and it had a surveillance video of her at the drive-thru. You can see a shadow figure in the car with her. You can't identify who it is, but guess what again? At 10:32 p.m., that's exactly where Brian Lee Goldsby is, while she's withdrawing $60 from the bank. Later on, there was an effort to withdraw money from that location and a Huntington Bank a short distance from there. Again, when those attempts were made, which were declined, Brian Lee Goldsby's at those locations. The state
as the defense, has this opportunity to tell you what we're going to prove. We expect to prove each and every one of those counts in the indictment and the specifications, and expect to prove them beyond a reasonable doubt. And expect also, in closing argument, to submit to you we have proven it beyond that standard. El veredicto fue dictado. Nosotros, el jurado en este caso, debidamente seleccionado y juramentado, encontramos al acusado culpable, más allá de toda duda razonable, del cargo 1 de la acusación, asesinato agravado, el mismo día en que Reagan Tokes debía cumplir 23 años. Brian Goldsby fue declarado culpable de los 9 cargos relacionados con el horrible caso. Sin embargo, cuando llegó el momento de deliberar sobre la sentencia, el jurado no pudo llegar a una decisión unánime. 4 jurados votaron por cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que 8 votaron por la pena de muerte. Today I would like to apologize to the Tokes family for the crimes I committed against your daughter, friends, and family. When I first got locked up, I lied about everything. Said it was TJ. There is no TJ. TJ's not real. I made TJ up. So I was trying to wiggle my way out of the crime, and I committed. But the only other thing I have to say is, please have mercy on me. That's all I'd like to say. All right, you can have a seat. Thank you. Brian Goldsby fue sentenciado en última instancia a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Además, recibió otros 66 años de prisión por los asaltos a mano armada y robos que cometió apenas días antes de asesinar a Reagan. Fue trasladado para cumplir su condena en la Penitenciaría Estatal de Ohio, una prisión de máxima seguridad que alberga a los reclusos más peligrosos del estado. El equipo legal de Brian intentó presentar varias apelaciones, pero todas fueron retiradas rápidamente o denegadas. El fiscal del condado, Ron O'Brien, no pudo ocultar su decepción. Creía que la pena de muerte era la única sentencia realmente adecuada para el crimen tan atroz cometido, y siguió luchando por la justicia en la que creía. En 2018, O'Brien presentó una moción de 53 páginas solicitando permiso para interponer una contraapelación. La base de la moción era que las instrucciones del juez al jurado les permitieron considerar factores atenuantes presentados por la defensa, aunque en realidad esos factores nunca habían sido presentados durante el juicio. Once the jury incorrectly hears that, then I think that that the state has proven that we have been impaired, and we have proven that there was prejudice to fair consideration in that penalty phase. Las cosas que Brian dio, las distintas versiones de los hechos que dio y las historias que fácilmente podían ser desmontadas por la fiscalía, aún fueron permitidas para ser consideradas. Finalmente, en abril de 2019, el Tribunal de Apelaciones del 16º Distrito de Ohio le concedió al Estado el derecho de apelar. Sin embargo, tras la revisión, el tribunal dictaminó que las instrucciones del juez al jurado fueron correctas y legales. Sin darse por vencido, O'Brien presentó otra apelación, pero al final, la Corte Suprema de Ohio la rechazó por completo, dejando a O'Brien visiblemente decepcionado. Presentó aún otra apelación, pero para su frustración, la Corte Suprema de Ohio también terminó rechazándola. Aún así, Ron dijo que intentaba mantenerse optimista, afirmando: «La buena noticia es que va a morir en prisión.
después de que todo salió a la luz sobre las fallas del sistema de justicia, la familia de Reagan juró cambiarlo. Este sistema está defectuoso y el cambio necesita y va a suceder como resultado de esta tragedia sin sentido. Trabajaremos el resto de nuestras vidas, si es necesario, para hacerlo realidad. Si fieles a su palabra, la familia de Reagan nunca dejó de luchar por cambiar el sistema. En 2018, lograron un acuerdo en una demanda contra la compañía responsable de proporcionar vivienda y de supuestamente supervisar a Brian Goldsby. Para 2019, la ley Reagan-Tokes entró oficialmente en vigor, trayendo una ola de reformas a las leyes de justicia penal de Ohio. Unos años después, la Corte Suprema de Ohio sostuvo que la ley era constitucional. Las cosas terribles que ocurrieron, porque Brian no fue supervisado, no fue revisado regularmente y no fue regresado a prisión a pesar de violaciones claras, se convirtieron en el catalizador de un cambio importante en el sistema de justicia penal. La ley Reagan-Tokes permite a los tribunales imponer sentencias de prisión indeterminadas, que incluyen tanto un mínimo como un máximo, para delitos de primero y segundo grado cuando una sentencia de cadena perpetua no es, cuando es aplicable. Esto le da al sistema la capacidad de extender la condena si el delincuente continúa violando las reglas mientras cumple su tiempo. De hecho, durante su tiempo en prisión, Brian cometió 52 infracciones disciplinarias distintas, lo que resultó en su traslado entre 5 cárceles diferentes. Pero bajo la ley anterior de Ohio, esas acciones no podían alterar la sentencia que ya había recibido. Trágica e irónicamente, Brian Goldsby había sido liberado 6 meses antes de tiempo, a pesar de su grave historial criminal y de sus repetidas violaciones mientras estaba en prisión. Bajo los cambios establecidos en la ley Reagan-Tokes, el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio ahora tiene la autoridad de extender la condena de un recluso hasta la pena máxima impuesta por la Corte si el delincuente comete delitos o infracciones adicionales mientras cumple su condena. La ley también busca reformar la forma en que los prisioneros liberados son supervisados y ubicados en viviendas, incluyendo mejoras en el uso de monitores electrónicos en el tobillo, que habían fallado de manera tan desastrosa en el caso de Brian. Gracias a la recaudación de fondos organizada por Jake y a muchas contribuciones generosas, se estableció la beca conmemorativa Reagan Delaney Tokes. Esta ofrece apoyo para colegiatura y vivienda a 2 estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio cada año. También se imparten clases de defensa personal en toda el área en nombre de Reagan. The workout is a series of fighting skills and self-defense moves. 1 minute on a fighting skill, 1 minute on an explosive strength movement. En el parque Scioto Grove Metro se creó un espacio para honrar a la joven de 21 años y se llama El Jardín Silencioso. I used to have this crushing sensation where I almost couldn't breathe when we would pull in, and I don't feel that any longer. Obviously, for us, you know, the pain and the tragedy never goes away, and we carry that with us every day, but we need to keep moving forward, and there is still a amazing, beautiful world out there, and we have to learn how to move forward, and we carry her with us in our hearts every day, and that will never change. La familia de Reagan siempre tuvo la esperanza de que el lugar donde ella fue asesinada no quedara marcado para siempre por el dolor y la tragedia, sino que pudiera convertirse en un espacio de paz, un lugar para recordarla con amor y esperanza en lugar de con miedo. Allí se construyó una fuente para representar su signo zodiacal
y el color azul, el favorito de Reagan, está presente en todas partes. El área también está llena de naturaleza y vida silvestre, dos cosas que ella amaba profundamente. Además, se plantaron 5 árboles Buckeye, un tributo a su tiempo como estudiante en la Universidad Estatal de Ohio, que para ella era simplemente el hogar más querido. Su exnovio, Jake, se ha mantenido mayormente en silencio desde su partida. Pero cuando habló sobre su primera cita, compartió una historia sencilla pero profundamente significativa, una que capturaba perfectamente la naturaleza amable y compasiva de Reagan. Ese día fuimos a recoger manzanas. Ella vio una manzana perfecta en lo alto del árbol y de alguna manera estaba decidida a alcanzarla. El problema era que ninguno de los dos podía llegar. Yo tuve la idea de dejarla sentarse en mis hombros, pero antes de que pudiera siquiera entender por qué quería tanto esa manzana, ella ya la había metido en mi boca y me dijo que diera una gran mordida. Más tarde, me dijo que había escogido la manzana más grande y roja para que yo fuera el primero en disfrutarla. Así era ella, siempre pensando en los demás antes que en sí misma. Y cuando digo siempre, realmente lo digo en serio. Desde la primera vez que la conocí hasta la última vez que hablamos, ella siempre me hizo una mejor persona. Siempre la amaré. Ella fue mi mejor amiga en el mundo, y siempre lo será. Los momentos finales de la vida de Reagan fueron, sin duda, una pesadilla aterradora, algo tan doloroso que es casi imposible de imaginar. Una joven, de pie sola en un campo frío y oscuro, con súplicas desesperadas y entre lágrimas por vivir. Y luego, todo le fue arrebatado de la manera más brutal. Todos los que alguna vez conocieron a Reagan Tokes dicen lo mismo de ella, y siempre es algo bueno. Un corazón lleno de compasión, un espíritu gentil que siempre veía lo mejor en las personas y en cada situación. Reagan tenía un potencial ilimitado, no solo para triunfar, sino para esparcir amor y ayudar a otros. Y quizá fue su madre, Lisa, quien lo expresó de la mejor manera. Una verdad que se eleva por encima de la tragedia: el amor siempre vencerá. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Reagan Tokes no fue solo una víctima, fue un símbolo de bondad, de sueños que quedaron inconclusos y de un futuro cruelmente arrebatado. Si crees que esta historia merece ser escuchada por más personas, por favor no te quedes en silencio. Comparte este video como un recordatorio de que, a veces, son las luces más bondadosas las que más sufren en la oscuridad. Deja un comentario para Reagan, para su familia, o simplemente para que su nombre nunca sea olvidado. Y no olvides suscribirte para que puedas seguir caminando con nosotros a través de estas historias reales, dolorosas, pero necesarias. Porque la verdad merece ser escuchada y la justicia nunca debe quedarse en silencio. Nos vemos en el próximo video, donde otra verdad espera salir a la luz.